El día de hoy nos toca trabajar, hacer la presentación, en este caso de la veintena, la trecena ya lo hemos analizado. Hoy estamos en un día chicuase Zipactli, ¿verdad? Chicuase Zipactli. Mañana estaremos con un tonal chicome, chicome yeyecal, ¿no? Ocho viento, hermanitos. Es un buen día para trabajar, es un buen día para colaborar con la comunidad, es un buen día para fertilizar. También el día de hoy, recuerden que la veintena que iniciamos hoy en la madrugada a las 12:45 es del A temostli. A, la partícula A como H, agua. Temo, el descenso que baja de arriba hacia abajo. Tli, ¿no? Como esta parte del fuego sanador. La gran mayoría de las palabras en náhuatl, que son palabras sagradas, hermanitos, lleva el tli, de tlitl, de fuego. Por eso es que en toda ceremonia que nosotros hagamos, necesitamos nosotros prender el fuego. Hermanitos, en toda ceremonia no se inicia si no se ha encendido el fuego. ¿A dónde? Puede ser en el Poposhkomit, ¿no? En un Calpuli siempre se recomienda a una hermanita como guardiana del abuelo fuego. Puede ser hermanita o hermanito. Es el que empieza a prender su Poposhkomit, dado la hora, si decimos, pues nos vamos a reunir a las 9 de la, no, de la mañana o de la noche, o la hora que hayamos citado. Ella, antes de esa hora, debió de poner su ocotito, así miren, en forma de cruz. Y nada que ver con la cruz judío-cristiana, no tiene nada que ver. La cruz que ponen en el Poposh Comic es el pedimento de permiso, es el pedir autorización por los cuatro rumbos, ¿sí? Por los cuatro Tezcatlipoca, por los cuatro abuelos que de una u otra forma nosotros los trabajamos, ¿no? Estamos conectados, los cuatro elementos. De ahí ya le ponemos los carboncitos, lo prendemos. Después de eso, hacemos ya, sahumamos nuestro atecocoli, sahumamos nuestras herramientas, nuestro ishkuamecat, este, nuestro ayacastle, nuestro panhuehuet, ¿no? Ya lo sahumamos con pericón y con copal. Igual nosotros nos sahumamos porque realmente necesitamos nosotros estar, estar preparados. Inclusive el hecho de que yo sahume, por ejemplo, mis herramientas de trabajo, ¿no? Mi mazorquita que voy a ofrendar, antes de ponerlo al Salman Ali yo ya sahumé mi mazorquita, ¿no? Mi centeo. Si es posible, pues yo llevo los cuatro colores, ¿sí? Los cuatro colores. El rojito, pues este es el rojito. Y ya tenerlos ahí. ¿Por qué les presento ahorita las mazorquitas? Porque en esta veintena es cuando vamos a empezar a seleccionar. En esta veintena vamos a empezar a seleccionar todos estos granos para sembrar y se aguardan en un bulito, un tecomate, ¿no? Aguardamos todo ahí, pero le metemos en este tecomate donde tenemos los granos la hojita de hierba santa. Dependiendo si está de este tamaño nuestro tecomatito, hay que meterle unos cuatro o cinco hojitas de hierba santa. Esa hierba santa, la hoja que nosotros le llamamos en náhuatl, tlanecpatl, tlanecpatl, la hierba santa. Esa hierba santa hace que los gorgojos y los otros animalitos, la polilla, no piquen el maíz. Pero esta es la otra opción que muchos ya lo están utilizando, la pastillita para maíz.
que se enreda con una tela, se mete en medio del maíz, eso hace que el maíz nos dure más, ¿sí? Bueno, todo esto es parte del trabajo con Tlaloc, ¿sí? El regente de esta veintena, Tlaloc, es Tlaloc. La veintena que acabamos de terminar ayer fue el de Panquetzalistli y fue su regente Huitzilopochtli. Ahorita es Tlaloc. Tlaloc, para todos aquellos que pretendemos, que queremos seguir trabajando con el pedimento de las lluvias en esta veintena, por favor empiecen a seleccionar sus granitos de maíz de los 4 colores, ¿sí? Hay que irlos consiguiendo. Para los que no lo tengan, hay que irlo comprando, hermanitos. Yo sé que no lo sembramos, algunos no sembramos, algunos sí sembramos, pero por lo menos en una macetita sembremos el maíz, porque es de vital importancia. Déjeme silenciar aquí el WhatsApp de mi computadora, porque siguen sonando los mensajes. Listo. Muy bien. Cancelo nuevamente. Ahí está. Bueno, les decía yo, es necesario tener presente sembrar nuestro maicito. Quizá no lo sembremos como para cosechar tanto, sino que para observar su crecimiento, sus cuidados. El maíz es igual que un ser humano, necesita de cuidados, necesita de fertilizarlo, necesita de la luz del sol, necesita de nutrientes que ayuden a enraizar en su tallo, ¿no? Y qué mejor ejemplo que esta plantita de maíz que nos lleve al empoderamiento, al trabajar armoniosamente con todo esto, hermanitos, con nuestro camino, con nuestro sendero. De una u otra forma tenemos que acoplarnos a hacer la unión con la plantita de maíz, porque es el sustento, es la base, el frijol, la calabaza. Yo sé que algunos de ustedes pues viven en un departamento un poquito limitado de espacio, pero por una macetita, no lo sé, todo eso nos ayuda. Yo en un momento lo intenté sembrar así a lo, perdón por la expresión, a lo tarugo, a lo tonto. Me decía mi papá, dice, pues ven, siembra, mira, aquí está el terrenito, siembra, mira el maíz. Entonces yo hice como creí que era posible, ¿no? No coseché, no coseché, porque necesitaba de cuidados. Dice mi papá, es que tú tienes que andar ahí. Es que con el trabajo que tengo, le digo, pues a veces se me olvida o se me pasa. No, dice, y se va. El maíz tiene vida. Si tú no lo cuidas, se va. Se va este sustento. ¿No? Y compras maíz y bueno, es la creencia que tenemos, ¿no? Bueno, hermanitos, para esta veintena, Atemostli, que significa el descenso del agua. El descenso del agua es que, claro que no en todos los lugares, ¿verdad? Pero en los lugares donde, pues a lo mejor neva y todo eso, por ejemplo, en el Estado de México, ¿verdad? Pero nosotros aquí también el descenso de las aguas es que los ríos ya no son tan caudalosos. Ahorita empieza a bajar y empieza a dejar ahí lo fértil del agua. Para algunos abuelos todavía juntan este fertilizante que trae el río, le van tirando ahí donde, en su barbecho, donde van a volver a sembrar. Un abono natural, ¿sí? Además de que pues en estos días ya podemos disfrutar de esa agua cristalina, de los ríos, de los lagos, de los manantiales, ¿no? Que inicia justamente el día de hoy, 6 de enero, y termina el 25 de enero, cuando nosotros vamos a estar en el curso justamente
con la hermanita Matlacli Wanseat, la hermanita Elvira. Allá estaremos nosotros presentes terminando esta veintena. Todo esto lo hago, ¿m?, con la finalidad de que nosotros podamos ir caminando. Y ese día justamente, ojalá y nos dé tiempo, ¿verdad? Ojalá y nos dé tiempo de Atemosli, de ir a visitar el, el Teposteco. Ojalá y no dé tiempo. Si no nos da tiempo, pues ni modo, está todo calculado. ¿Por qué? Porque la siguiente veintena es una veintena muy hermosa, que es la de Tititl. Ujú. En esta veintena es cuando las abuelitas, que todos tenemos nuestra energía femenina, pero nuestras hermanitas, las mujeres, es cuando se les entrega sus herramientas de trabajo, principalmente para las hermanitas que son, este, que van a fungir, que van a trabajar con su popochcomil femenino. ¿Y cómo es el popochcomil femenino? Es el popochcomil con sus tres patitas. Ese es el femenino. La hermanita Matlaclihuan, no, Chalchiuyejecacoatl, tiene su popochcomil así con tres piecitos. Ese es el femenino. El masculino es el tlemait, ¿no? Es como una mano y aquí le ponemos la brasa. Es el tlemait, el masculino. Pero en este caso el femenino, que es el que se le entrega a los hermanitos, ¿no? ¿Mm? A las hermanitas. Se les entrega a los hermanitos su popochcomil, sí. ¿Por qué? Al convertirse en abuelitas, en tititl, el encogimiento. Si ustedes se dan cuenta, la madre tierra tiene una semejanza. Hermanita Ale, ¿la escuchamos? Ay, perdón, Tamastiani, es que me quedé con la duda. ¿Y el que usamos entonces, que es negro y es como un solo piecito, no el largo, el otro que es como un solo piecito, es también masculino? Como tipo de copa, ¿no? Ajá, exacto. Ese es un poquitito más colonial. Ya lo hicieron a través de ese sincretismo para hacerle creer estos amigos que llegaron. Es que también nosotros sahumamos con la copa, con el cáliz y no sé qué tanto eso. Entonces, lo original de nuestros abuelitos es el de tres piecitos, ¿sí? Si se dan cuenta, el metate, ¿cuántos piecitos tiene? Tiene tres. El comal para echar tortillas le ponen tres piedritas. El molcajete tiene tres piedritas. Y hay un porqué, hermanita. ¿Por qué se le considera esa parte como algo femenino? Las mujeres dan sustento y alimento a nuestros niños, sus pechos, su parte sexual, que es el portal donde todos llegamos por ese portal. Por eso siempre va con ese simbolismo. El metate, perdón, el metate con el metlapili. Las mujeres, claro que los hombres también lo podemos hacer, sí, pero las mujeres lo que hacen es moler ese maíz y es toda una ceremonia, la nixtamalización y el moler este, esta masa para las tortillas, ¿sí? Porque la mujer se convierte en creadora, en esa fertilidad. Por eso se recomienda eso, ¿no? Se recomienda el de tres piecitos, que es un poquito a veces difícil de conseguir, sí, porque la más común es el de la copita, ¿no? Y órale, con eso lo utilizamos. Pero bueno, en esta veintena de Tititl, terminando el Atemosli, viene el de Tititl, que ya esta es ya nomás terminando Atemosli, nos faltarían dos veintenas, 40 días para el año, para el ciclo nuevo. Pero bueno, regresando a esto, se les entrega el Poposh Comic y durante la veintena lo van presentando por 20 días. Lo presentan primero con Cosipacli, con Yeyecat, con Cali, con Cuespali,
con Coat, con todos ellos, con nuestro recito. Nomat canejuas ni nahuatl como que lo van empoderando con eso, porque con el Poposh Comitles para ofrendarle a las energías, pero también para sanar, ¿no? Si se acuerdan el curso, cómo limpiar energéticamente nuestro cuerpo, nuestro tonal y nuestro nahual, que es Ategocoli, Poposhkomitl y plumas, si es que tenemos tabaquito con un tabaquito, sahumamos. Y está la otra parte, que lo vamos a ver con los señores de la noche, en las prácticas nahuálicas. El próximo martes vamos a trabajar cómo conectarnos con Coyol Xauqui, Xolotl y Tlahuizcalpantecutli. Pero el siguiente es la lectura, para que ya vayan consiguiendo su Poposhkomit, la lectura del humito. Yo pongo el humito, empieza a tomar formas. Y eso lo tengo que leer porque es un mensaje que me da el abuelito fuego y las energías. ¿Sí, hermanita? Tlazocamati, muy bien. Sí, es que a veces el hecho de preguntar, a veces coinciden con la duda de los demás y pues resolvemos, ¿no? Muy bien. Hermanitos, claro, el licor. Para esta veintena vamos a fertilizar. Recuerden que muchos de nosotros estamos trabajando como atzatzilique, como pedidores de lluvia. Y por eso, para mí, es importante, recuerden que solamente son 9 señores de la noche. Entonces, ¿por qué 13 sesiones? Ah, porque una sesión es aquí. Ahorita lo que les voy a presentar, un contexto general sobre cómo vamos a trabajar en este curso. Porque a veces nos confundimos. Híjole, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo le voy a hacer? Prefiero explicarles porque este curso lo vamos a concluir el día 11 de marzo del año 2026. Este curso de con los señores de la noche. Ujú. Todo va enfocando a eso. Igual el de creación literaria. Vamos a terminarlo, así como lo estamos viviendo, el 11 de marzo. Pero de ahí todo el año, conejo, sí, vamos a seguir trabajando, sanando, creando nuestras propias plegarias. En la siguiente clase les voy a dar frases y las conexiones, cómo los vamos a ir creando. Ustedes los podrán realizar. Ya vamos a ir a la práctica. Muy bien, regresando a esto todavía, hermanitos. Tlaloques, ahí entramos nosotros, auxiliares del gran señor Tlaloc. ¿Mm? Si se acuerdan que el año pasado hicimos un convenio, un trabajo, un trabajo con el abuelito Tlaloc, pero primero fue con Chalchihuitlicue. ¿Se acuerdan? Que igual le dimos 3 gotas de nuestra sangre en una jicarita, una jicarita de madera, y lo entregamos. Ujú. Y que bueno, les voy a ir pidiendo que vayan consiguiendo su jicarita de tecomate. Denme un minuto, aquí tengo uno. Ah, no, no tiene cuentita. Muy bien. Ujú. Es como este, miren. Algunos a lo mejor ya tienen hasta de esos jicaritas ya pintados de color rojo, ¿no? Que los hacen por aquí en la montaña de Guerrero, por Temalacacingo, ¿no? Es esto. Debemos de tener nuestra jicarita de para seguir trabajando. Igual unas jicaritas más chiquititas de para dar la ofrenda del mezcalito o aguardiente, ¿sí? Me decían unos hermanitos, si tequila se puede, de preferencia mezcal o aguardiente, de preferencia. Ujú. O Oxli, que sería el pulque, también puede ser. Dice, se está todavía en el invierno
Islaculiuqui, ¿quién es Islaculiuqui? El que es curvo de obsidiana. En los Amoshtin libros va ataviado de color blanco que representa la escarcha y cubre los campos. Su cabeza es un tecpatl, es un cuchillo curvo hecho de obsidiana. Así simboliza el frío cortante que hiere a los humanos. Si no, pregúnteme. Ahorita con estos fríos nos va generando eso, ¿no? Pues parte del proceso que tenemos que vivirlo. El ambiente se enfría antes de salir el sol y al atardecer. Al soplar el viento se pueden sentir con sentido figurado las navajas que cortan y lastiman. Se generan severas heladas y algunas lluvias tardías suelen convertirse en nevadas que cubren las cumbres de los cerros más altos. Así vemos que Tlaloc y Yeyecatl también participan con Isla Culiuqui. Ujú. O sea, no trabajan solos. Por eso es que ese es el enfoque, por eso es la cosmovisión, la visión filosófica de trabajar en equipo, hermanitos. Juntos nos hacemos más fuertes porque eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos enseñan los abuelos, las energías, ¿no? ¿Por qué? Les decía yo, dicen, oh, es que son los graniceros. ¿Graniceros? ¿A poco nomás trabajan con el granizo? No, hay que trabajar con el abuelo Tonatiuh, la abuelita Chalchihuitlicue, Tonantzin Tlali, Yehyecatl, Tepeyolojtli, la montaña, nosotros incluidos ahí, ¿sí? Sin ellos no se puede generar. El sol calienta las aguas, evapora y forma las nubes. El viento arrastra las nubes y lo lleva a la montaña con su humedad lo carga de esas gotas de agua y ya lo trae a donde tiene que desprenderse, donde tenga que llover. Y ese es nuestro trabajo, hacer que se generen las nubes, pero también hacer que se dispersen las nubes. Es una práctica muy hermosa. Para algunos ya lo practicamos, ¿verdad? El año pasado. Y, y es algo hermoso, a veces hasta increíble, ¿verdad? Estamos en una ceremonia, decimos, hermanitos, por favor, ayúdenme a despejar al abuelito, que se vea el abuelito Tonatiu, porque vamos a hacer una sanación y tiene que ser con el abuelito Tonatiu para leer toda esta información, ¿sí? Bueno, en la ceremonia se hacía una representación de estas últimas lluvias haciendo figuras de Tlaloque, ¿sí? Y actualmente vamos a hacer nuestros tlaloques y figuritas de tlaloque sobre nuestro altar, ¿no? Se colocaban sobre una maqueta de los volcanes más conocidos como Popocatépetl e Iztaccíhuatl y la Hueye. Bueno, eso era allá en el centro del país, pero estamos en diferentes lugares. Les decía yo, conocemos diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en el pueblo, en su pueblo de ustedes, estamos entre cerros. Aquí enfrente tenemos a Xochitepetl. De este lado, Teolini, la montaña de Teolini, que literal es una piedra. Si callas tu corazón y tu mente y lo mueves, escuchas como el agua, el mover del agua, como si fuera un contenedor, ¿no? Del agua se mueve. De este lado tenemos el rumbo de femenino, que es el Ama Cosli, el amate amarillo, pero tiene una connotación más profunda. El amate amarillo, el árbol de amate amarillo es un portal por donde pueden acceder energías, los canes, que en esos portales. Y tenemos acá de este lado el rumbo sur, que es Pantelihuitl, Pan sobre Telihuitl, donde se escucha cómo va retumbando, va generando la vibración de la lluvia, ¿no? Y ustedes, yo entiendo que allá por donde viven también hay montañas sagradas donde ustedes visitan y puedan ir a dejar su ofrendita,
¿sí? Nos dice el copal se quemaba en los grandes, agujeradas y llenas de brasas llamadas tlemait. Los tlemait para nosotros como hermanitos y las hermanitas, su poposhkomil de los tres piecitos. El humo perfumado era ofrecido por los Tlaloc, Tlamacasque. ¿Quiénes son los Tlaloc, Tlamacasque? Nosotros, hermanitos, nosotros que estudiamos cómo pedir la lluvia. Entonces también nos podemos llamar Tlaloc, Tlamacasque. Sí, Tlamacasque es el aquel que ofrenda, el que da la ofrenda. ¿Se acuerdan en nuestra plegaria que decimos? Ni Tlamacasque, Tlacatecolo. Soy el ofrendador con energía del abuelo Búho, Tecolote. Y aquí nosotros somos Tlaloc Tlamacasque, los que llevamos la ofrenda al abuelo Tlaloc. Y yo les propongámonos en este ciclo que viene, uno conejo, hagamos el intento de desear una macetita, sembrar unos matos, no lo sé, en nuestro jardincito. Algunos hermanos ya lo hacen, el hermanito Matlactehuan Yeyeyecat, de aquí, de su pueblo, de ustedes, le mandamos semillitas, ya cosechó un poco. No sembré el maíz, me dan unas mazorcas enormes, no, porque se tiene que adaptar. El maíz se adapta a cada espacio. El shinachli, la semilla selecta. Por eso les decía, es como las personas. Nosotros nos vamos a otro lugar, híjole, al principio como que no nos hallamos, ya después nos adaptamos al clima, al espacio, personas, ¿no? Bueno, Tlaloc Tlamacasque a los montes de los 4 puntos cardinales. Ustedes, nosotros debemos ya conocer esos 4 puntos. ¿Y cómo voy a saber si aquí ya no? Bueno, no se preocupen. Va, su intuición les va a hablar. Hay que observar mucho el cielo, por dónde vienen las nubes, cuando llueve, por dónde, qué rumbo vienen, y si vienen de este rumbo no llueve. Todo eso tenemos que observar, ¿verdad? En los que se acumulan las nubes y el tiempo. Las ofrendas consistían en tecomates con chocolate, lo que les decía, ¿no? Así caritas, chocolate, cacao, ujú, frutas y un guiso de calabaza, la calabaza lisa llamado silacayotli, la cayota. Mujeres llevaban maíz en mazorcas y los más ancianos podían beber la miel de maguey fermentada y ácida llamada meocli. Aquí eso es lo de Sahagún, ¿eh? Y hay que también tomarlo con pincitas los registros que hizo. Sahagún la llama pulcre, palabra recogida por los españoles en el Caribe, que quizá designaba alguna bebida embriagante hecha de alguna palma. También se ha deformado en pulque, neucli, miel, se deforma en neutle. Después eran cortados las cabezas de las figuras de los tlaloque y de los montes representados en las maquetas. Eran cortados con un tzotzopalistli, palo de telar, indumen. Indudablemente, esto hecho fue confundido con ser interpretado posteriormente como un sacrificio. Aquí es muy importante, por eso se lo pusimos como en comillas. Recuerden, recuerden que pues cada quien hace su interpretación y máxime si vienes de una religión diferente, de una creencia diferente. Estos pues les cortaban su cabecita en honor a Tlaloc, con lo que daban el significado de que las nubes de agua no se volverán a asentar en lo alto de las montañas hasta que se aleje el frío invierno, representado por Iztacuyuqui, cuando comience la primavera. ¿Sí? Entonces, hermanitos,
Ahorita lo que nosotros vamos a hacer durante los hermanitos ya fueron a Tepeyolotli, a ver la montaña. Por ahí un hermanito me decía, oiga, ¿escucha? Escuchan como risas, se escuchan como platican. Ujú. ¿Ese es malo? No, pero porque antes no los escuchaba, ahora sí los escucho. Bueno, porque antes tenías bloqueada tu mente, ahora tu mente ya va entendiendo, tu Tezcatlipoca, tu ser interno, va entendiendo que las plantas, que los árboles, que las rocas, que la tierra, que el aire, que todo lo que y hablan. ¿Y eso es bueno? Por supuesto. Ese es el signo, es mm, la respuesta de que ahora, híjole, mi internet. Bueno, de que ahora estamos desarrollando la comunicación telepática. Eh, nosotros por acá, hay unas montañas, acá un cerrito, donde si tú callas, escuchas una banda de viento. Está tocando como si fuera una fiesta, están en el mitote, pero te das cuenta, no hay nada. Lo que se escucha es dentro del cerro. Es un portal. Se dice que los que han tenido la oportunidad, se abre específico, una hora específica, se abre el cerro. Tú entras, lo que tú llegues a agarrar, vámonos, rapidito. Porque si tu avaricia, tu deseo, te traiciona, te quedas ahí. Para ti serían unos minutitos, pero para este plano serían años, inclusive toda una vida. Nada más aquí en su pueblo de ustedes. Hay relatos de diferentes lugares. Ujú. Bueno, hermanitos, vamos a ir a las montañas, a Tepeyolotl, llevar nuestro sombrerito y allá en la montaña, como va pasando el aire, hay que escuchar el aire. Recuerden que son una de las herramientas que los estamos utilizando, ¿no? Esa es la veintena. En estos 20 días es lo que vamos a practicar, a saber hablar con Tonti, el abuelo del sol, creador de luz y calor, a la madre tierra, abuelita Chalchihuitlicue. Si tenemos la oportunidad, vamos a ver al mar, al lago, a los ríos, démonos la oportunidad, ¿no? De poder, de poder conectarnos con la naturaleza, ¿sí? De ir ver a la montaña, ceremonia, ¿no, hermanitos? Cuando, fíjense, a mí me ha pasado de que hay momentos, digo, quiero prender mi popos, comes, no sé, me llama. Mis, mi tlemait, pongo listo, y después de eso me relaja, me tranquiliza. Porque yo era de esas personas que ya las cosas deberían de estar ya para ayer, no para ahorita, para ayer. Y mi desesperación era muy grande, ¿sí? Me traumaba que si no salían las cosas como yo quiero que sea. Y ahora, pues tratamos, híjole, pues si no se pudo, pues ni modo. Algo será, por algo será. Así tenía que ser, ¿no? Pero antes no, antes era sí o sí tiene que suceder así, ¿no? Entonces, hermanitos, vayamos reuniendo nuestras herramientas, vayamos trabajando esto para los que querramos trabajar como pedidores de lluvia, como Tlaloc Tlamacasque, que es el mejor título que podemos conseguir, Tlaloc Tlamacasque. Ando guía. Hay un mito, yo le llamo mito porque
Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de aprender, ¿no? Entonces, granicero, forzosamente, forzosamente, te tiene que pegar un rayo, ¿no? Órale, y eso te conecta con Tlaloc. Ajá, y si nunca te pega un rayo, ajá, y si te pega un rayo y adiós, ya me voy hasta mi clampa. Pues no, y entonces sí se puede trabajar. Mm, conectando, claro que sí, hermanitos. Para algunos, los que trabajamos este año, ya lo comprobaron, que sí se puede, poco a poquito, dorcitos que con eso jalamos el aire y todo eso. Déjenme ver, aquí me trajo el abuelito uno, porque les voy a poner ahí el signo de Tlaloc. Ah, sí, tengo uno. Miren, es este. Ujú. Tiene aquí su manguito. Desde la forma, si ustedes se dan cuenta, tiene las cuatro y es el tejidito. Justamente lo que yo les decía, esto es para juntar las nubes y también nos sirve para aprender nuestro Popochcomel. Y aquí le quiero poner Tlaloc, justamente va a ser para trabajar con Tlaloc, como Tlaloc Tlamacasque. Todo esto, hermanitos, ustedes los pueden conseguir allá por donde están. Consígalos, sí. Yo lo único que hago, pues a veces los abuelitos me dicen, oiga, mira, ya a una ceremonia o ofrécelos. Pues ya lo único, una imagen, ¿sí? En sí ese es el servicio que yo hago, ¿no? Con ustedes. Recuerden que un topiltzin es aquel que sirve, que ayuda, que ese es el medio, es el puente de cómo poder crear sustento entre todos y tejer el sustento. Bueno, hermanitos, juntemos nuestras herramientas, nuestro bastoncito de Tlaloc, que es el de Tlaloc. Bolitos de ahuehuete siempre están al lado de los manantiales de agua. Inclusive dicen los abuelitos, ¿quieres un manantial de agua en tu terreno? Siembra un ahuehuete, ¿sí? No lo vas a cosechar tú el agua, pero tus nietos sí. Guarda, el ahuehuete, así como crece hacia arriba, sus raíces crecen hacia abajo y sus raíces van buscando el agua, empiezan a absorberlo con su cuerpo y empiezan a humedecer ese lugar. Después sirven esas raíces de ahuehuete como el filtro que jalan el agua y te empieza a regalar agua. Primero lo tienes que alimentar de agua. El ahuehuete todos los días se tiene de los jamases, le pega un rayo. Jamás. El ocote sí, el tepehuaje sí, otros árboles sí, pero por eso es que se hace de ahuehuete. Muy bien, hermanitos. Pues dicho lo del trabajo, vamos, ese taller práctico, ¿por qué quise titular lo que es taller práctico? Porque realmente no nada más lo vamos a leer, ah, sí, miren, aquí están los señores de la noche. Los señores de la noche caminan las trecenas, ¿sí? Pero ¿por qué? Miren, iniciamos trecena. Tenemos aquí el de Zipacli, si ustedes ya se dieron cuenta, miren, esta de Tlahuizca, por Tlahuizca. Yo de aquí entendí, comprendí con los abuelitos de cómo pedir rumbo Tlahuizcalpantlecutli, el rumbo poniente, ¿no? Y tenemos aquí Zipacli, Ocelot, Mazatl,
Xochitl. Si se dan cuenta, son cuatro trecenas. Las cuatro trecenas los vamos con el lampa. Sí, hermanitos lindos, por ahí los vamos a trabajar, por ese rumbo, por ese rumbo vamos a trabajar. Por eso, para mí es muy importante que quise iniciar en esta trecena de Secos Cacuautli. Nos faltan cuatro trecenas. Después inicia nuevamente la cuenta de 260 tonaltín. ¿Y qué creen? Que los vamos a caminar aquí, miren. Ya, y ya no vamos a utilizar el Amoshli Borgia, sí, pero ahora nos vamos a enfocar en este Amoshli. Esta es la primera página del Amoshli Tezcatlipoca, ¿no? Y así, miren, vamos a ir leyendo todo esto desde cómo ponen sus manitas. ¿Se acuerdan ustedes el día de hoy que decíamos, vamos a mandar la medicina de esta manera, miren? Y si mandamos la medicina así como lo están mandando los abuelitos, el abuelito Isli y el abuelito Piltzintlecutli, vean cómo ponen sus manitas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen, como es arriba, es abajo, como es luz, es oscuridad, como es bondad, es maldad. Tú decides, ¿para qué quieres ocupar este conocimiento? Las manitas van a estar hacia abajo. No les dije así, ¿ah? Les dije así, porque estamos enviando ¿qué? La nación. No crean que nada más, se le ocurrió a este amigo que así, que las manitas así, porque está escrito, ¿sí? Quizá no está hecho con grafías gregas para... Todo eso los vamos a ir leyendo. Por eso les decía, los señores de la noche los vamos a trabajar todo el año, o sea, todo el Shiwit Setoshli, así, como dice el hermanito Alberto, yo los voy siguiendo, les voy dando su plegaria, que claro, va a haber un día, híjole, a lo mejor no puedo, no pasa nada, ¿no? Pero estoy no, y siento que voy a poder, hay que hacerlo, hay que hacer. Eso les digo yo, caminar sobre las trecenas. De ahí en Miquisli, nuevamente aquí tenemos la otra trecena y así, ¿sí? Pero vean, todo esto implica muchas cosas. Vean, aquí son cuatro trecenas, pero aquí vamos a conectar con dos trecenas, dos, tres. Xochitl, Acatl y Mixli, bien es Xochitl, Acatl, nada más, dos. ¿Qué es lo que resguarda en ese? Hay un ave, pero también en ese lugar hay una manita, miren, la manita de Tezcatlipoca. ¿Y eso simboliza algo? Sí. ¿Qué mano es? Es la mano. Y la mano derecha, chequen lo que está emanando, un fluir de energía. Que esa mano derecha conecta con cuál? Con el chalchihuitl. Por eso es que los domingos, no se me confundan, los domingos no es un curso, los domingos son charlas de diferentes temáticas
referidos al camino nahual. ¿Eh? Los domingos no es un curso, son charlas que vamos vivenciándolo. Son charlas que son necesarias, son conocimientos, son herramientas necesarias para caminar este camino. ¿Sí, hermanitos? Entonces, y vean, aquí en esta parte de la nuca, ¿no? Donde está nuestra hipófisis, nuestra percepción. ¿Quién está? Está. Por eso decimos aquí, atrás de nuestra cabecita, donde termina nuestra columna vertebral, decimos nuestro Tezcatlipoca, nuestro Quetzalcóatl, nuestro Nahual, nuestro Tonal, ¿sí? Y por eso es para los que ya hemos compartido y les agradezco tiempo, espacio, cuando hacemos las sanaciones con Popochcomitl y Atecocoli, que es limpieza energética y elevación también de energía, nos lleva a entender por qué el maestro dice que aquí es nuestro nahual y aquí es nuestro tonal. Y los dos los tenemos que limpiar. Ah, no se lo inventó. Claro que no. Yo porque tendría que inventarle cosas a ustedes. No, está en el amor. Como dicen los occidentales, como dicen los cristianos, y en el libro. Es que, ¿dónde sacaste la fuente? A ver, ¿quién? Ahí está. Lo escribí, pues, yo lo escribí. Lo único que hago es leer lo que hacían los abuelos. El trabajo a las de la noche en el portal vibrante y expandible de la energía. ¿Por qué no digo con? No, sino que yo camino al lado de ellos. Querramos o no, las prácticas nahuálicas, las prácticas señores de la noche, el tiempo sigue, ellos siguen trabajando. Que tú dices, y es que esta noche no quiero trabajar con el Señor. Por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Nuestro Señor de la noche, que es Centeotl, ¿verdad? Yo no quiero trabajar con Centeotl, no. Es que voy a dormir. ¿Creen que va a decir Centeotl? Bueno, yo trabajar, ¿no? Trabajo o no trabajes, yo sigo mi tiempo. Aproveches, yo sigo mi tiempo. El que pierde eres tú, conexión conmigo. Entender el sustento como un sustento integral, el sustento intelectual, sustento emocional y todos los sustentos que nosotros encontremos, ¿sí? ¿Por qué hablo en el portal vibrante? Cuando yo digo el portal vibrante, me refiero a este portal que tenemos. Este portal, este cuerpo, es un portal hermosísimo. ¿Y dónde portales? La sexualidad, Ihuitl, Pantli, Yolotl, Xochitl, Topiltzin, Chalchihuitl y Tecpat. Esos son los portales. Pero también estos son portales, sí. Estos son portales. Este es portal, este es portal. Sí, este es un portal. Por eso es que hablamos de portales. Sí. Es un portal vibrante, porque está vivo. Mi corazón es un portal porque está vivo. La otra y canoche no yo, ¿no? Te amo con todo mi corazón. Y no te estoy diciendo, no te estoy proponiendo cosas decorosas, te estimo, ¿sí? Y estoy vibrando mi corazón y lo estoy expandiendo.
El día que tú sientas mi palabra, mi tasojtla, en verdad lo sientas con sinceridad, estoy expandiendo mi amor, mi cariño, mi aprecio hacia aquel que le digo. Porque no es lo mismo que yo te diga, te amo, hermanito, pero en mi actuar hago lo contrario. No hay congruencia. Por eso debe de haber congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Hace ratito platicaba con el abuelito Nahuiz y Pacli. Me decía, oye, hermanito, descánsale, canijo. Pues, ¿cómo? Si te sientes mal, recupérate y empiezas. Congruente, hermanito, le digo. Cuando yo les digo, vamos, se puede, fuerza de voluntad. Lo que, es que estoy enfermo, yo creo que no. No, vamos a echarle, darle ganas, ¿no? Guiados con el Amoshle Tezcatlipoca. Este Amoshle nos va a guiar mucho. Los, los Maquilting, ese es su libro predilecto. El Amoshle, el Amoshle Borgia dice, mis respetos. Pero el Tezcatlipoca lo llevo acá. Y llevar acá, cruzando las manos, y llevar acá el Amostle Tezcatlipoca, entenderlo, ¿sí? Si se dan cuenta, el Chiu, Ustli, el abuelito centrador, cuatro principales, ¿sí? Si se da, tiene la patita, miren, el piecito, perdón, el piecito que el abuelito Tezcatlipoca lo vendó así pactona. ¿Se acuerdan de la leyenda? Se cortó el piecito, órale, ahí te va mi ofrenda, ¿no? Desde ahí nos hablan de ofrendar, del auto, decimos el autosacrificio, ¿sí? Nosotros hacemos el autosacrificio, sí, hermanitos. Ahorita miren, aquí pudiéramos estar con nuestro cafecito, viendo una película, deleitándonos con un libro hermoso, o vaya, ya durmiendo, descansando, porque mañana hay un nuevo día y hermosísimo día que vivir. Pero no, aquí estamos. Ese es el ir aprendiendo, ¿no? Y así, nada más esta página, hermanitos, vamos a obtener tomos tras tomos. Desde aquí podemos crear la palabra Florida. Por eso es que el curso de la palabra Florida, ¿sí? Todo esto es el petatito, es el tejidito que vamos a hacer, ¿sí? Muy bien. Dice, aprenderás a leer el Amoshli y caminar en las trecenas, así como la función de los señores de la noche que tienen en nuestro día a día o nuestra noche a noche, ¿no? Ya el día entonces en el Tilisli dice, oye, pues me protegen las energías, pero por supuesto, cuando nosotros les hablamos, nos ayudan. Es como nosotros. Si ahorita la hermanita Matlacliwan Seat, la hermanita Elvira, no nos dice nada, si necesita ayuda, pues no sabemos. Pero si nos dice, oigan, hermanitos, ayúdenme, en verdad necesito de ustedes y confío en que ustedes me van a ayudar porque somos una hermandad, somos un calpuli. Va, ¿qué hacemos? Trabajamos juntos, ¿no? De eso se trata, de irlo aplicando del día a día, que los señores de la noche, que nuestros guardianes, los activemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, que ahora estamos volviéndonos más conscientes,
más perceptivos, más intuitivos, desarrollando nuestra comunicación telepática? ¿Somos más propensos a escuchar, a ver, a sentir energías que antes? Ni en cuenta. Eso se los aseguro. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando nuestras potencialidades y nos lleva a ser un poco más vulnerables. ¿Por qué? Porque como ahora ya los veo, ya los siento, pueden ayudarme o también. Por eso son las protecciones, hermanitos. No nos olvidemos. Por eso es la cenicita que preparamos. Por eso es que les decía yo, consigan sus 7 machos, agréguenle tabaco, agréguenle otras hierbitas y, y a protegerse, hermanitos, y a seguir guiándonos. ¿Sí? El curso práctico del trabajo con los se divide en tres, perdón, en tres, en tres acciones constantes. Ah, pero usted escribió 4. Déjeme decirles, en 3 acciones y disciplinadas. Debemos de disciplinarnos, debemos de ser muy constantes, muy persistentes. No conecté hoy con Sinacat, con el murciélago. Otra vez que toque Sinacat, hago mi trabajo. Habrá algo que no hice bien. Para fortalecer la columna del poder del Nahual, que son 4 columnas. Trabajó con los señores de la noche y la Florida. Por eso tenemos cuarto, internet. Está fallando. Bueno, el cuarto, la medicina. ¿Por qué creen que les digo, vamos a mandar medicina? Es el trabajo del Nahual, ¿sí? Porque al maestro se le ocurrió que vamos a estar sanando. No, ese es un trabajo del Nahual. Ese es parte de nuestro camino. Es de nuestro sendero, hermanitos. Nos dice que vamos con Poposhcomer, con Atecocoli. Y yo cuando asisto a esos lugares les digo, vénganse, háganlo también ustedes. Recientemente estuvimos con el hermanito, Ale, ¿no? Ahí en la Ciudad de México. Llegaron unos hermanitos. Y yo también puedo, Saumar, pero por supuesto que sí, protege. Cuídese, yo le voy a ir indicando cómo va a ser la limpieza, cómo va a elevar la energía para que el hermanito pueda estar como a Quetzamani en armonía. Pero ¿por qué les enseño? Porque todos tenemos el poder de sanar, hermanitos. Yo no quiero ser la vaca sagrada. Como dicen, no, es que es el que lo sabe todo. Si no nos ahuma él, no nos sanamos. No es cierto. Todos podemos. Yo quiero maestros. Vamos a formarnos para ser maestros y enseñar a los demás, ¿no? ¿Qué caso tiene que yo? No, ustedes no pueden enseñar nada porque no tienen el poder. No, eso es ser egoísta, hermanitos. En verdad. Y si hay este tipo de hermanos, pregúntenme a mí, pregúntense ustedes. ¿Nos hemos encontrado, hermanitos? Tú no. Todavía no has asistido a cuatro que de ¿cuántas danzas haces? No puedes. ¿Por qué? Porque tú
Todos podemos, hermanitos, ¿sí? Bueno, eso, eso son las columnas. La cuarta columna, conectarnos, sagrada. Hago mi plegaria y voy creando mi geometría sagrada. La geometría sagrada. Hago mi círculo, empodero mi círculo. Mi cuerpo es la energía, geometría sagrada, mi cuerpo. Con mi cuerpo conecto con cha- este, la abuelita Luna, Coyolxauhqui, con la madre tierra, con Tonatiuh, con Yehyecal, y estoy haciendo la geometría sagrada, la conexión. Y no tan solo eso, va más allá de, para nosotros, hermanitos, para nosotros, el tiempo es circular. Aquí inicio, doy la vuelta, pero no llego al mismo lugar porque como en espiral hacia arriba. Llego a los 52, nuevamente en espiral hacia arriba, pero hacia abajo, hacia, hacia, hacia abajo. Por eso, por eso, hermanitos, en las veintenas está representado nuestra vida. Titil. ¿Qué es titil? El encogimiento. Ahorita la madre tierra, como ya no llueve, se empieza a encoger, se empieza a secar todo. Nosotros también así, hermanitos. Después de los 52 años, vamos para abajo, para abajo, para abajo. Por eso nuestras abuelitas ya están más, se ven más chiquititas, más pequeñas, más frágiles, porque se van haciendo como una pasita. Y nadie va a quedar como un eterno joven. Todos vamos a pasar por ese proceso, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que entender que todo esto, todos los cursos, hermanitos, son un petate, ¿sí? Todos los cursos son un petate, está entretejido. De uno a del otro se necesita, por ejemplo, de Caupoal y de la cuenta del tiempo, saber qué son las trecenas, qué son las veintenas, qué son los, ¿verdad? Que lo volver a dar el curso, claro que sí, hermanitos. ¿Verdad? Uno, obtener la sabiduría de la Moshte Tezcatlipoca. ¿Y cuál es ese Moshte Tezcatlipoca? Feyerbarimey. Ojalá lo puedan imprimir. Yo diría que lo impriman, hermano. Rayitas, notas, no lo emiquen, no, no, no. Más así, dale por ahí notitas, es esto, aquí dice el otro, ¿sí? Todo eso nos va a ayudar. Va a llegar un momento que ustedes se la van a saber de pi a pa, todo eso del famoso. Y nada más eso está, no, hermanitos. Lo que compartir es apenas un 5%. Tiene más usos y fines de la muestra. Está para trabajar con los 9 señores de los 9 nahuales presentes en el Amoshli, ¿sí? Cada uno de estos, su trabajo, su ceremonia, hermanito, señores de la noche. Y es importante conocerlos, claro que sí, sí, ajá, es importante conocerlos, sí, hermanitos. Cuando nosotros ya los conocemos y nos conectamos con ellos, nos ayudan a que podamos seguir viviendo en armonía, mucho más conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestro poder
y de nuestro propósito o objetivo. ¿Sí? Todas estas herramientas hay que irlos consiguiendo, como sus carricitos, sus banderitas, si ustedes todavía no los tienen. Tres, crear la palabra vida. Yo con mucho gusto les voy a ir compartiendo las plegarias, los que yo utilizo, los que a mí me enseñaron. Claro, no lo digo, bueno, no lo hago tal así como me lo dijeron, así como unas cosas que he aprendido en la práctica. Ustedes dicen pero yo siento que le puede quedar bien esta frase ahora que estoy estudiando. Agréguenme estos fiestos, cada quien, ¿no? Bien, entonces, ya acabaron. Entonces, bueno, entonces, hermanitos, crear área, esta palabra florida, ustedes lo pueden realizar. Ustedes pueden enriquecerlo, quitarle, ponerle. Inclusive es un objetivo, hermanitos. Sí, quizá no es un pilar, es más opcional. Escribir nuestro en el todos los libros que nosotros leemos, que nosotros vamos consiguiendo, pues son verdades, es el Neltilisli, pues de otros hermanitos, ¿no? Y nosotros también necesitaremos escribir nuestro Nel. Les anticipo, al menos a mí no me molestaría que si algún día lo poquitito que les comparto, escriben ustedes en un libro y dicen, no, mira, es el libro que yo escribí de las plegarias de los señores de la noche. De aquí pueden ustedes estudiar para el nahualismo. Me va a dar mucho gusto que se vea reflejado en un libro, ¿no? Con, escribe con los señores de la noche, que al final se Xochitl o se Tochli presentar nuestro libro, ¿sí? ¿Por qué le puse ese Xochitl? Porque va a ser una flor, el culmino de nuestro trabajo de una flor. O en el terminando el año Setoshi, digamos, aquí está mi libro, ¿no? Sería ahorita, hermanitos, no, sí, todos dicen, el nahualismo, el ser nahual y todo eso, pero realmente vivirlo, realmente decir, yo lo viví, yo lo practiqué, y mira, aquí están mis resultados, ¿sí? Hay muchos autores que dicen, oye, sí, entrevisté al abuelo que practica el nahualismo, dice que esto, dice que el otro, sí, pero tú lo viviste, ¿no? ¿Tú lo experimentaste? Aquí lo que yo necesito es que todos hagámoslo, vivámoslo, sanemos.
sanémonos, ¿sí? Y hay más cursos, pudiéramos crear más cursos, sí, hermanitos, se pueden crear. Ahorita están en planes, estoy diseñando los materiales, este, para la lectura de los maicitos, ¿eh? Que es el primer curso que vamos a tener el 21, va a iniciar el 21 de marzo, la lectura de los maicitos. Vamos a tener el curso de pedidores de lluvia, el segundo nivel. ¿Y qué pasó con el tercer nivel? Bueno, el primer nivel para principiantes, vamos a crear otra vez, ¿no? Todo esto lo que yo necesito es que podamos seguir enriqueciendo nuestro conocimiento, pero práctico. Pero es válido si ustedes dicen yo tomo el curso solo porque quiero conocer. Adelante, no pasa nada. No les van a caer 20 años de maldición, ¿no? Todo bien. El trabajo disciplinado en el sendero del náhuatl. Si yo les digo que el trabajo del sendero del náhuatl disciplinado, yo debo de poner el ejemplo, ¿sí? Yo debo de decir, sí se puede. Dice la canción, a pesar de todo, sí se puede, ¿no? Para ello debemos de alistar las herramientas de trabajo. Sí, yo entiendo que a veces, híjole, pues aquí donde lo consigo no lo tengo, pero en una oportunidad que tú tengas, híjole, pues ahorita es enero, la cuesta de enero, me gasté mi dinerito en las fiestas. Bueno, está bien, pero más adelantito, ya que tengas tu dinerito, compra, compra tus herramientas. Son para ti, no son para el maestro, no son para los hermanitos, son para ti, para que los puedas utilizar, ¿sí? Un espejito de obsidiana, no, de 13 centímetros de diámetro y de 20 centímetros de diámetro, de 9 centímetros de diámetro. Todas estas medidas son importantes, sí, inclusive de 7 centímetros para nosotros, de 9 para trabajar con los señores de la noche, de 13 para trabajar con los señores del día. Y de 20 pues para trabajar nuestro Tezcatlipoca. Recuerden que nuestro Tezcatlipoca está lleno de las 20 energías, ¿no? Las mediditas, pero tengo uno pequeñito. Bueno, para empezar, pero ya que te des una escapadita por ahí, por Teotihuacán y todo eso, donde hay mucho espejito de obsidiana. Sí, ahorita ya no entra a las clases la abuelita por su situación de salud. La abuelita, o sea, los Zipacle, la abuelita gris, pero pues la pueden contactar, ella les consigue esos espejitos, ¿sí? Ya les decía, el de 3 y el de Mike para los hombres. A Tecocoli, sin duda nuestro Tecocoli nos debe de acompañar. No, pero me dijeron ahí en mi grupo que yo como mujer no puedo tocar el atecocoli. ¿Con qué toca el hombre el atecocoli? Con su aliento, ¿no? Entonces, ¿dónde dejamos esa equidad? ¿Dónde decimos que, dónde dicen el atecocoli, mujer no, hombre sí? No, ¿sí? Que no lo quieran prohibir, pues ese es egoísmo. Yo sí lo veo. Tabaco, si podemos cosechar, si podemos sembrar, es mejor, hermanito. ¿Por qué? Porque nosotros la alimentamos. Cuando va creciendo nuestro tabaquito, platiquemos con nuestra plantita de tabaquito, ¿sí? Semillitas, con el hermanito Memasa, creo que está en la clase, tiene semillas el hermanito. Nosotros tenemos, hay unas cuantas que la hermanita nos regaló, la hermanita Cuespali, ¿verdad? Pero bueno, copal, su copal deben de tener, su pericón, hermanitos, ya saben para qué sirve, ¿no? El para limpiar energías muy densas, sal de grano, el epazote seco para crear en polvito, la hierbabuena en polvito, la hierba santa.
Y todo es romero, ruda, el que ustedes utilicen, hay que irlos, hay que irlos juntando. Tlaconexpahtecatzin, bueno, la cenicita que hicieron, ¿se acuerdan? La medicinita, hay que hacerlo. Nuestras velitas prendiendo. Teo y Shayakli, bonitos. Hay que empezar a utilizar nuestra máscara en las plegarias, collar de 66 cuentas, las protecciones. Todo esto, todo esto, hermanitos, debemos de tenerlo, debemos de irlo consiguiendo. Y en nuestro altar no debe de faltar nuestras mazorquitas. Estos son el sustento. El maicito es el portal para pedir el sustento, ¿no? Yo les hablo los maicitos, las mazorquitas, como si fuera una persona. Abuelito Centeo, ayúdame. No me des así a manos llenas. Ponme donde hay. Ponme donde hay conocimiento. Preséntame gente que tenga conocimiento con el que yo pueda hablar. Ponme donde hay trabajo. Yo me lo voy a ganar trabajando, esforzándome. Pero ponme trabajo. Dale sustento intelectual, emocional, espiritual, energético a mis hijos, a mi familia, a mis hermanitos, al hermanito Pedro, a la hermanita Leti, a la hermanita Elvira, a todos los hermanitos que están aquí, dale su medicinita, ¿verdad? Dales ese amor como sustento. Y me comprometo a seguir esparciendo tu sabiduría. Me comprometo ser agradecido. Aquí está tu velita, aquí está tu copalito, aquí están tus flores de cempasúchil. Gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado, porque me das de más, pues me voy a volver engreído, me voy a volver muy codicioso y no, tú me das lo justo y yo lo acepto, pero si me puedes dar más, pues bienvenido, ¿no? Entonces todo eso debemos de irlo trabajando, nuestra máscara en nuestro altarcito, hay que ponerlo, hay que platicar con él, porque es nuestro otro yo, ¿sí? Ahora, algunos me dicen, híjole, maestro, yo ya lo hice de papel. Adelante, háganlo. No es que yo lo conseguí a otro lado la máscara, no te preocupes, tú utiliza esa máscara, ¿sí? Porque, quieramos o no aceptemos, ponemos nuestras máscaras. Cuando estoy con mis cuates, con mis amigos, con mis amigas, pues es otra mi expresión, ¿no? Cuando estoy con ustedes es otra mi expresión. Cuando estoy con mis hijos, pues es otra mi expresión. Cuando estoy con mi shnamik, es otra mi expresión. Cuando estoy con mis alumnitos pequeñines, es otra mi expresión. Entonces, son esas máscaras. Y cuando nosotros reconocemos que utilizamos esos ishli, esas máscaras, ahí donde decimos, ese soy yo. Por eso decimos, in Ishli, in Yolo. Ishli es la identidad. Esta es la máscara que tengo. No puedo engañarme a mí mismo, ¿verdad? Aunque quisiera ser de ojos azules, rubio, alto, bien, fortachón. Pues no, pues eso es lo que soy, ¿no? Que la creación de un vínculo sagrado con los señores de la noche. Hermanitos, creo yo que es uno de las finalidades de nuestra vida, esto, crear un vínculo con los señores de la noche, para protección, para sanación, para empoderamiento y para, sobre todo, forjar nuestra humildad, porque a veces creemos que ya sabemos algo más, se nos suben los humos, ¿no? Yo le decía a un abuelito,
El día que me veas que ya me siento que vuelo, bájame a fregadazos si es posible. Dime, a ver, a ver, a ver. Véngase para acá, mi hermanito. Por ahí no es, ¿eh? Por ahí no es. Que no te gane la avaricia, el miedo, el deseo, la duda. Vamos, tranquilo. A veces es necesario, hermanitos, que alguien nos diga, aquí ese es el camino, hermano. Allá donde quieres ir no es ahí, aquí, es aquí, ¿no? Es eso, crear un vínculo para que cuando necesitemos de la ayuda de los señores de la noche podamos trabajar con ellos, sanar. Es muy hermoso. Yo quizá no puedo ir a todos los lugares donde ustedes están, pero créame, yo pongo la mejor de mis posibilidades de atenderlos y pues estar en comunicación, tratar de contestar todos sus mensajes, de escuchar sus audios, de escuchar de escuchar sus inquietudes, ¿verdad? Pues yo siento que eso nos une, hermanitos, eso nos une, ¿sí? Nos une como familia, como hermandad, ¿no? Eh, Caminar sobre las tres cenas con los señores de la noche, vibrar, sanar, empoderar con los señores de la noche, ¿sí? Con los guardianes de las tres cenas, de las veintenas, del año, todos todos ellos nos pueden ayudar. En el siguiente año de Se Toshli, su guardián es Mictlantecutli. ¿Eh? Vamos a tener mayor oportunidad de conectarnos porque Mictlantecutli iba a estar presente, ¿no? Con el año Setoshli. Y hay que entenderlo, hay que comprenderlo y practicarlo. ¿Sí, mis hermanitos? Las cabañuelas, sí, las cabañuelas también es una lectura del tiempo, ¿verdad? Que dentro del calendario gregoriano, y las cabañuelas también los abuelos lo practican. Dicen, los primeros 12 días representan los 12 meses, ¿no? De ahí otra vez empiezan otros 12 y así sucesivamente, que es una lectura también. Eso nos indica cómo, pues no, como una predicción que nos depara para este año. Si en el día número 6 y 7 llueve, dicen los abuelitos, pues bueno, este año va a haber mucha lluvia, hay que sembrar, hay que tener fe, hay que honrar, hay que agradecer, hay que ofrendar a las energías, porque va a haber mucho sustento. ¿Sí? Sí, también lo de las cabanuelas, hermanitos. Pero bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartir algo. Una noticia es que martes y sábado vamos a trabajar con los señores de la noche. Eh, Jueves y viernes, creación literaria. Miércoles, lunes van a trabajar con náhuatl básico, de cero, los lunes. Los miércoles, náhuatl avanzado. Domingo, domingo, son domingos de charla, las temáticas. Ya tenemos programado ahorita 7 charlas. Esas 7 charlas los vamos a enfocar con los 7 cuecuellos. Colotli, Ihuitl, Pantli, Xochitl, Topiltzin, Chalchihuitl y Tecpatl. Uno, el alacrán, la parte de nuestra sexualidad, la armonía en nuestra sexualidad. Ihuitl, nuestro vientre, la pluma. Pantli, bandera, que es el ombligo. Xochitl es el yolo, el corazón, el chiquiscali. Topiltzin es el bastoncito de nuestra palabra, el servicio de crear nuestra propia palabra. Chalchihuitl, nuestro tercer ojo. Tecpatl es el cuchillito de pedernal, la luz y el conocimiento. Y bueno, este,
Antes de terminar la charla, déjeme